estamos aquí una semana más en este espacio para todos, de maestros y alumnos. Y, y bueno, como bien sabéis, nos estamos reuniendo todas las semanas, mi amiga Mariel y yo. Y cada semana os contamos, os contamos nuestras experiencias, nuestras formas de pensar, de reflexionar acerca de un tema en concreto. Siempre desde nuestros enfoques más personales. ¿De acuerdo? Nosotros, cada uno estamos especializados en una especialidad, Mariel en transpersonal y yo en terapia gestal. Y bueno, y cada semana estamos aquí pues compartiéndoos nuestras experiencias, ¿vale? Nuestras experiencias y de forma que podáis preguntar, ¿vale? Que podáis consultar o podáis cualquier cosa, ¿vale? Podéis preguntar cualquier cosa acerca del tema que se trata o cualquier otro, ¿vale? Es importante que cualquier duda que podáis tener en cuanto al contexto, en cuanto a... Bueno, sí que tenemos a Mariel por aquí, si se nos conecta, ¿vale? Pues lo he dicho, que cualquier pregunta que podáis tener en cuanto al contexto, en cuanto a lo que hablamos, ¿vale? No dudéis en preguntarlo. Hola, hola Raúl. ¿Qué Perdona que tal? estabas ahí en mitad de, pero dije yo, bueno, para decirte hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, deseando empezar esta conversación contigo. Sí, Un miércoles más. estaba ya haciendo un poquito de introducción, porque ya, bueno, este es nuestro tercer directo ya, ¿no? Sí, De maestros y alumnos. sí. Les estaba comentando un poquito lo que es para mí maestros y alumnos, les estaba haciendo una pequeña introducción. Yo creo que hay gente ya que nos sigue, que nos conoce, aunque hay gente que no se conecta. A mí hay gente de mi Instagram que me está diciendo, yo luego os veo, o sea que seguir, me está gustando mucho vuestra propuesta, tal, o sea que, y digo, hostia, pues lo voy a compartir con Mariel porque se va a alegrar. Sí, claro, porque bueno, siempre es interesante saber un poco quién nos está viendo ahí detrás, ¿no? Porque parece que estamos aquí los dos hablando, tú y yo, sin ser conscientes de lo que hay ahí fuera. Es que es Es lo bueno que verdad. tiene las redes, ¿no? Claro, es que es verdad, muchas veces te pones aquí a hablar, yo estoy hablando cara al teléfono, tú también, y decimos, aquí estamos más solos, pero Se bueno, no, nos olvida. No. no estamos solos. De hecho, mira, tengo a mi amigo Kailoce81 que se ha conectado. Bueno, compañero, espero que te guste la charla. Bueno, he hablado hoy un poquito de maestros y alumnos, Mariel, pero me gustaría bueno, que para alguien que se haya metido, por ejemplo, ahora y que no sepa lo que es maestros y alumnos, se lo contamos rápido. ¿Tú qué le dirías? Sí. Pues el nombre me parece como muy significativo y muy gráfico, porque al final es un espacio que hemos creado para compartir con todo el mundo que quiera oírnos eh, temas sobre de crecimiento personal, de expansión de conciencia, y al final lo de maestros y alumnos es porque realmente en la vida todos somos maestros de alguien, ¿no? Y alumnos también de alguien, es decir, todos tenemos algo que aportar al otro y a la vez algo que aprender del otro. Entonces, Mm, me parece fundamental y muy significativo, ¿no? El nombre a mí, vamos, cuando lo estuvimos pensando, ¿verdad, Raúl? mm, Parecía como muy gráfico, ¿no? Que al mm, final por la vida vamos en algunos momentos aprendiendo, en otros a lo mejor sin darnos cuenta enseñando con mm. nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro saber hacer. Mm, Totalmente de acuerdo, la verdad es que totalmente de acuerdo. Yo cuando elegimos el nombre este, además que conectamos mucho con el nombre por lo que dices, ¿no? Que al final de la vida eres maestro y eres alumno, depende del Sí, momento de que te muevas, depende de la situación, a veces ya no es el momento, sino a lo mejor la situación en sí. Y es importante aceptar tanto que eres maestro como aceptar que tienes que ser alumno, ¿no? Porque hay veces que ahí nos enrocamos, en plan, no quiero ser maestro, no quiero ser alumno, ¿no? Hay veces que nosotros mismos, a veces no nos enrocamos ahí, como que nos negamos a veces o nos resistimos, más bien es una resistencia, ¿vale? También llega a un punto que a veces nos negamos. Y estoy haciendo esta breve introducción, Mariel, porque el tema de negar, de resistirse, viene muy a colación con el tema que tenemos hoy, ¿vale? Que es el tema del duelo, de los duelos, de las pérdidas, ¿no? De todo este mundo. Eh, bueno, yo luego seguramente daré un poquito un poco de la visión de la Gestalt y de la PNL,
pero lo que siempre desconozco un poquito más, siempre es la transpersonal, como bien tú sabes, y tú estás ahí, tú eres más Sí. especialista en eso. ¿Realmente el duelo, el significado del duelo para la transpersonal, qué nos trae? Es como una especie de reajuste interno que nos supone la pérdida de, de un ser querido, pero no solamente la pérdida de un ser querido, porque hay muchísimos tipos de duelo. Tú sabes que incluso pues, de una relación, no tiene que morir alguien para que pasemos el periodo de duelo, de una relación, etapas que vas dejando atrás en la vida. Por ejemplo, cuando acabas el colegio y empiezas en la universidad, es un cambio no de vida. Entonces, o dejas un trabajo en el que estuviste 20 años, o sea, lógicamente los duelos son a diferente escala, porque no es lo mismo que muera un familiar o una persona, un amigo, una persona que aprecias, que este tipo de duelos, ¿no? Y claro, está como muy relacionado también con la visión que tenemos de la vida. Es decir, lo que hace la terapia y la psicología transpersonal es unir al ser humano con esa espiritualidad. Entonces, sí que es verdad que hoy en día se asocia mucho la existencia con tu cuerpo. O sea, somos como muy estamos como muy arraigados aquí en la Tierra, en este plano, ¿no? Y claro, es mucho más difícil para ese tipo de personas, si no tienes un poco una apertura de conciencia un poco espiritual, te es más difícil asimilar una pérdida porque al final no deja de ser apego, ¿no? Lo que sentimos por esa persona. Entonces es como de, ya no tengo a esa persona que me pertenecía. El concepto más de transpersonal es un concepto más espiritual que concibe al ser humano como un ser en esencia y no como algo que acumula posesiones. Y por posesiones me refiero también a seres vivos, ¿no? Es decir, venimos con esa visión de la aceptación de lo que es, del desapego, trabajando el desapego y la aceptación de que venimos aquí con un propósito de vida y trabajando eso, mucho lo que es el desapego y la aceptación de que la vida tiene un proceso, de que nacemos, vivimos y morimos, pero el morir es cambiar de plano de existencia. Entonces, tiene ese enfoque, la transpersonal tiene ese enfoque más espiritual de lo que es un duelo, una pérdida, ¿no? Y por eso te digo que es que la gente que no tenga una cierta visión espiritual, le puede ser como más complicado pasar un duelo, porque es como que tenía esto, estaba pegado a una persona y esa persona ya no está. Pero no deja de ser apego, no deja de ser sufrimiento por algo que me pertenece, que tenía y ya no tengo. En la visión más transpersonal no es algo que yo tenía. Todos estamos aquí con una misión, con un propósito y esa persona está cumpliendo su propósito de vida. Me está viniendo. Entonces, no sé si se entiende bien el concepto porque, claro, a veces estamos hablando con nuestros conocimientos, ¿no? O con una perspectiva que no sé si es fácil de entender ahí fuera, pero si alguien tiene preguntas nos puede comentar, ¿no? Perfecto, en el momento, bueno, cualquier persona que tenga algún momento, cualquier pregunta, porque también es verdad, Mariel, que la parte de la transpersonal siempre es un poquito más intrapersonal, puede ser que haya algún concepto que no se entienda, pero bueno, que la gente que pregunte, te tenemos a ti, que eres una experta en esto, y por supuesto que le resolverás cualquier pregunta en cualquier momento, ¿no? Bueno, yo he recogido un poco más el enfoque de la inteligencia emocional y el enfoque gestáltico, ¿no? Pues estoy deseando conocerlo ya. La verdad que el enfoque gestáltico está muy, muy próximo a la transpersonal, ¿vale? Al final enfocamos lo que pasa que con otras palabras, ¿no? Pero sí que la parte, me gustaría hacer un pequeño barrido en la inteligencia emocional porque mucha gente sí que yo sé que en estos temas sí que está leyendo mucho, entonces puede encontrar todas estas informaciones, incluso las puede documentar o las puede ampliar, ¿vale? Al final lo que le dice la inteligencia emocional, que evidentemente se apoya en la programación neurolingüística, que es como entiende nuestro cerebro, ¿no? Lo que dice al final es que el duelo es un proceso en el cual tú tienes una pérdida, ¿vale? Tú tienes una pérdida y un proceso, y a partir de ahí, cada persona
lo vive de una manera. Cuando digo lo vive de una manera, quiere decir que ese proceso puede en una persona durar más o en otra persona durar menos. Y a partir de ahí hay una serie de fases, ¿vale? También es verdad que se diferencian el tema de los duelos. Hay un nombre muy referente, que es Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Sí, Que la sí, nombrada, un libro que sacó que es pionero, y la verdad es que ella es sí, una psiquiatra que de hecho trabajó en la Segunda Guerra Mundial, en campos de exterminio, con personas que se estaban muriendo, evidentemente, ¿no? Ella, más que ella, no sabe nadie, o no supo nadie, porque fue la pionera, ¿no? De hecho, fue la pionera de los cuidados paliativos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ella definió una serie de fases, ¿no? Y luego sí que es verdad que sí, ella cortó un poquito las fases, que luego vamos a entrar en ellas, vamos a ver un poquito cómo va eso. Y la inteligencia emocional sí que para la inteligencia emocional se podría decir que hay 7, y para la Elizabeth Kubler-Ross se puede decir que hay unas 5 o 6, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a decir un poco para que la gente sepa un poquito también las fases de todo esto. Pero al final un duelo, al final es la pérdida de algo, ¿vale? Ese algo que puede ser por cualquier persona que nos esté mirando aquí, porque puede no saber lo que es un duelo y es importante detectarlo, ¿vale? Porque hay veces que hay que pedir ayuda, ¿vale? Yo sé que hay gente que lleva muy mal lo de pedir ayuda, pero hay veces que hay que pedir sí, ayuda, ¿vale? Entonces, en ese proceso realmente podemos decir que ese algo puede ser, evidentemente, una pérdida de un familiar que tú lo has nombrado, Mariel, puede ser la pérdida de una relación, no tiene por qué ser de pareja, puede ser de un amigo, pero puede ser la pérdida de un trabajo. O sea, porque para ti es un cambio muy súbito, puede generar una fase de duelo, ¿no? Hay muchas fases en el duelo, ¿no? Pero al final siempre está definido por un proceso, ha pasado algo, hay un proceso en medio, ha pasado algo, muerte, pérdida. No me gusta decir muerte porque no siempre tiene que ser muerte. Una pérdida, ha pasado algo y a partir de ahí tiene que haber un proceso, tiene que haber una respuesta. Esa respuesta que da esa persona va a diferir mucho de una persona a otra, pero sí que hay unas fases, y para eso la transpersonal, luego seguro que tú profundizarás en esto, es muy importante el ir aceptando cada fase, ¿no? El irte dando ese tiempo para cada punto. sí, Y aquí la gestal sí que te digo que conecta un poquito conecta bastante con la transpersonal, porque desde el concepto más holístico de la gestal, lo que la gestal propone es que hay que permanecer en cada fase, tomar conciencia, vivirla, y cuando ya la has aceptado del todo y ya la has vivido todo, entonces cuando puedes tomar una decisión y puedes seguir a la siguiente fase, ¿vale? O sea, hay que tomar conciencia en cada fase, eso es lo que dice la gestal. Recoge una parte de la transpersonal, pero sí que es verdad que se concentra mucho en el cuerpo, porque al final el cuerpo te está dando señales, ¿vale? sí. De hecho, hay una serie de fases que de hecho ahora vamos a entrar. No sé si tú más o menos sabes cuál es. Sí, las cinco de las que acabas de mencionar, sí. Sí, no, yo quería puntualizar que sí, que es necesario pasar por todas las fases. Uh-huh. Porque a veces ante un duelo también no solo la persona que lo pasa, la gente del entorno no sabe cómo reaccionar. Entonces, a veces, lógicamente, cada uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? De la mejor manera, pero a veces intentan como apoyar de no llores, tú tranquila, No pasa tú... nada. O sea, en un proceso de duelo, aparte de esas 5 fases que son necesarias pasar, es necesario que la persona exteriorice las emociones, que saque fuera, que se permita vivir ese periodo. No se trata de decir no o intentar hacer cosas para tapar el dolor. Esa gente que busca actividades para estar activo, porque si está activo ya no se acuerda de lo que acaba de la pérdida que acaba de tener. Entonces, eso es un error. O sea, se tiene que permitir que la persona que sufre el duelo se exprese, se sienta acompañada pues a lo mejor por amigos, seres queridos, pero no un acompañamiento un poco intrusivo. Esto es un poco, bueno, de cara a si tenemos que acompañar a alguien en ese proceso de duelo, ¿no? Que no sea un acompañamiento intrusivo de tú tranquila, tú no llores, ya se te pasará, el tiempo cura todo. Estas típicas frases que, claro, uno no es consciente, pero que no ayudan mucho, la verdad. ¿Sabes? El tiempo ya te calmará. Y luego, no sé si igual lo pensábamos sacar más adelante, luego el tema de la duración del duelo. ¿Cuánto tiempo se considera que una persona tiene que vivir el duelo? Sí que es verdad que no hay un periodo estipulado, sí que es verdad que
en transpersonal yo lo que vi más o menos era más o menos un año en pasar todas esas fases. Lógicamente, si alguien ve que pasado el tiempo no consigue salir de esa situación, a lo mejor pues necesita algún tipo de ayuda externa, ¿no? Pero, y tampoco quiere decir que si tú te recuperas del duelo antes o de repente tienes una recuperación más rápida o un poquito más larga, que no te tienes que sentir culpable, porque luego también entra el concepto culpa. Caray, murió esta persona que yo quería hace una semana, no puedo estar bien, no me lo puedo pasar bien. Entonces hay una sensación de decir, tengo que guardar un luto, no puedo estar disfrutando si no, ¿sabes? Sí, como que te culpas, ¿no? Te culpas Sí, de... sí. Sí, bueno, aquí hay una cosa que has dicho que es muy importante, pero no obstante yo también voy a sacar otra cosa también porque muchas veces yo creo que seguro que toda la gente en algún momento cuando ha vivido un duelo, seguro que siempre ha oído te puedes apoyar en la disociación, ¿vale? O sea, puedes utilizar actividades sanas, quiero decir, esto es bueno, no quiere decir que sea malo, pero también es verdad que lo que tú has dicho es muy importante porque si tú siempre disocias y no permaneces y te permites sentir el dolor, no pasas de fase. Quiero decir, ya está oyendo y si no, me rectificas o me dices tú qué piensas, porque puede ser que haya alguna enfoque diferente y me parecerá súper interesante también. Pero puede ser que si la persona está continuamente y tiende siempre a pegarse a la disociación, al final no vas a vivir el duelo. Entonces, cualquier persona que nos esté oyendo, que se haya vivido un duelo, que vaya a vivir un duelo, o si conoce a alguien que esté viviendo un duelo, ¿se puede apoyar en la disociación? Desde mi punto de vista, sí, pero no siempre puedes estar disociando, ¿no? Porque si no, no vives el duelo. Eso no quiere decir que si tú tienes, porque yo, sinceramente, Mariel, y soy sincero y tú lo sabes porque sabes mi historia, yo estuve a punto de quitarme la vida. Yo en esos puntos tan dramáticos, yo tuve picos de dolor muy altos, pero altísimos, que ya había veces que tenía que disociar porque si no yo, de verdad, o sea, es que me desgarraba por dentro, es la sensación, ¿no? Pero claro, no puedes disociar todo el rato. No puedes estar todo el día haciendo deporte, no puedes estar todo el día dando paseos, no puedes estar todo el día... No puedes. O sea, sí puedes, pero no debes porque no es así, ¿no? Entonces, la disociación sí, pero cuidado pues si nos apegamos en exceso, ¿vale? O sea, yo que sí que quería matizar aquí porque yo sé que son los temas, la gente sí que controla y sí que se lee mucho porque ya te digo, la inteligencia emocional está al auge, ¿no? Y yo sí que quiero matizar aquí porque tanto la gestal como la transpersonal es muy importante el dejarte sentir. Al final es sentido común, dejarte sentir. Creo que es muy importante eso. Y si alguien está acompañando a una persona de duelo, yo le diría que la acompañe. Que a veces no hace falta decir nada, que la acompañe simplemente. Que esté ahí presente, que con su presencia hace mucho más de lo que parece. Correcto, correcto, es muy importante. Pues a mí me gustaría, Mariel, si te parece bien, decir un poco las fases, cuáles son. En la inteligencia emocional yo he recogido, ¿vale? Si te parece, luego tú dices las otras. Son las mismas, no, pero son las mismas que mencionaste tú, esas 5 de, no me acuerdo, Elisa Kubler, es que es un nombre alemán, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la psiquiatra. Sí, pero es curioso porque la inteligencia emocional simplemente se apoya, fíjate, se apoya en dos más, ¿vale? Luego Elizabeth Kubler-Ross realmente las compacta, ¿vale? Pero porque la gente pueda ver a lo mejor las diferencias, ¿vale? Porque me parece interesante. La inteligencia emocional nos habla de inmovilidad, nos habla de, voy por números, ¿vale? Nos habla de inmovilidad, nos habla de negación, nos habla de ira, nos habla de negociación, nos habla de angustia, nos habla de tristeza, nos habla de depresión y nos habla de la última parte, que sería la aceptación. Fíjate que tenemos 4 y 4, 8. Tenemos 8 fases. Sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross, que me parece bestial lo que hizo, porque realmente esas 8 fases ella se atrevió a minimizarlas, pero porque lo tenía tan estudiado, estudió a tanta gente y estuvo acompañando a tanta gente con sus cuidados paliativos de gente que se estaba muriendo, que ella pudo decir, no, espérate, es que esto se puede reducir, ¿no? Y sí que es verdad que Elizabeth Kubler-Ross la redujo a 5. En algunos puntos me parece curioso, he visto en algunos puntos, digo porque la gente puede encontrarlo, en algunos puntos lo aparecen como 5 y en otro como 6, pero realmente en el libro se define.
¿vale? Entonces es importante atender a estas fases, ¿vale? Al final aquí da igual, yo le diría a cualquier persona que empiece a documentarse sobre esto, que ya no se, o sea, que no se centre tanto de si es una fase o todas, porque otra de las leyendas urbanas que hay, ¿vale? Que además lo he encontrado, yo lo he encontrado sobre todo trabajando con clientes, que muchas veces te dicen, yo es que no he pasado por todas las fases. Y yo dije, no, seguramente habrás bloqueado alguna, porque pasar se pasa por todas. Lo que pasa es que cuando tiendes a bloquear, como que tu mente hay una que se la salta, ¿no? Pero no es que se O la a lo salta. mejor se pasa más rápido por una, ¿sabes? A lo mejor se juntan, una se une mucho a la otra y parece que es Sí, una y que no son dos. también puede ser, pero ya te digo, puede ser eso, e Sí, incluso muchas veces yo lo que más he detectado desde lo que yo he visto, también es verdad que lo sí. que tú dices tienes razón, es que muchas veces incluso bloquean, ¿sabes? Es decir, ¡pam! ¿Vale? Pero sí que es verdad que el dato que has apuntado me parece muy interesante, Mariel, porque sí que es verdad que hay veces que hay algunas fases que se pasan muy, muy rápido, Mm. porque sí que se toma conciencia muy rápido, entonces pasas a otra y la otra a veces te enfrascas. Entonces, me Sí. gustaría que me comentaras de esas 5 que tú me has hablado, que seguramente serán las de Elizabeth, Sí. ¿qué son para ti? O sea, cómo tú las tratas desde, si hay algún enfoque, que igual no, desde la transpersonal que nos puedas aportar. No sé. No realmente. El enfoque va más, aparte de las fases, que esas fases son las mismas de la psiquiatra, psicóloga esta alemana, Ujú. alemana, ¿es alemana? Suiza, Elizabeth Kubler-Ross, Suiza. Sí, Suiza. Aparte de esas fases es más el enfoque que comentaba al principio, ¿no? Un enfoque más espiritual, Ujú, más de pensar que venimos con un propósito, que nuestra vida aquí tiene un sentido, hemos venido ujú, para algo. Y es un poco más también el acompañamiento. Va más hacia el momento también incluso previo a que la persona se vaya, ¿no? Si estás ujú, acompañando en ese proceso y eres un familiar y estás pasando los últimos momentos con esa persona, ¿no? ujú, Acompañándola desde el punto pues de dejarla ir. Porque algo que también es súper perjudicial es eh, esos familiares que están ahí al pie de la cama y que no te vayas, que luches, que sigas con nosotros, que hagas todo lo posible. O ujú, sea, al final, si esa persona ya está para irse, de alguna forma estás impidiendo que siga el proceso natural ujú. de trascender, ¿no? De pasar al Sí, otro plano. y de su ciclo. Entonces claro, entonces se trata a lo mejor el acompañamiento va enfocado a acompañar a la persona que se está yendo en Ujú, todo ese proceso, ¿no? De dejarla ir en paz, de reconciliarse con esa persona, de que ujú, sienta que está todo bien, del agradecerle el tiempo compartido con uno, ujú, de, no sé si hay que pedir perdón. O sea, se trata más de como una especie como de examen de conciencia, permitiendo que ujú, el ser querido, llámalo ser querido, llámalo mascota, en este caso, bueno, me enfoqué ahí con el familiar, ¿no? Pero que se vaya en paz y de la manera más, a ujú. ver, más bonita, si se puede utilizar esta palabra en este Más contexto, ¿no? Pero natural. más natural, pero sabemos que no es así, que de repente la persona que se está yendo tiene a sus familiares, porque también forma parte de la naturaleza humana, ¿no? El dolor, ¿no? Llorando y a lo mejor intentando de alguna forma transmitirle que se aferre a la vida, que lucha por la vida, cuando la persona de alguna forma dificulta ese tránsito del ser Ujú, querido hacia la luz, ¿no? ujú, Y ujú, luego hay otro, mira, quería comentarte, hay otro duelo que no hemos mencionado, ujú. que hay otro tipo de duelos como, por ejemplo, las personas, los familiares que están con Alzheimer. Los familiares de esas personas ya están haciendo un duelo en vida, de alguna forma, de esa persona. O las Ujú, personas que tienen familiares que de repente desaparecidos, ujú, de alguna forma esas personas tienen que hacer un duelo. Realmente el duelo, en ese caso, lógicamente es un duelo simbólico, pero de alguna forma a esas familiares les ayuda a continuar con su vida. ujú. Porque si no cierras
capítulo o ese momento de decir está desaparecido, no sé si va a volver a aparecer, no va a volver a aparecer, el familiar vive continuamente con esa angustia constante y si no haces un ejercicio, no vas haciendo unas sesiones de duelo, no cierras eso y te impide continuar con tu propia vida. ¿Sabes? Entonces, o incluso duelos de mujeres que dan a luz y el bebé muere nada más nacer, o que abortan. ¿Cuánta gente dice, pues no sé qué hacer, aborté, pero es que había una vida y entonces, de alguna forma, la parte transpersonal va más enfocada a ese acompañamiento de ese familiar hacia la luz. Pero las fases del duelo que me estabas preguntando son las mismas que... Las mismas. Primero es como de incertidumbre, no me acuerdo las palabras exactas, pero la primera es como de incertidumbre o desconcierto, de no me doy cuenta, no soy capaz de asumir o... Es como de no sé preocupación, porque Elizabeth Kubler-Ross se lo definía como preocupación, la primera fase, ¿no? Yo me preocupo, algo está pasando, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Pero es como, sí, claro, igual hay muchas formas pero es como un poco de desconcierto. El familiar se queda como diciendo, no doy crédito, o sea, está como perdido, ¿no? Bueno, continúa tú si quieres diciéndolas, Raúl. Yo quería también compartir las que dice Elizabeth, porque a partir de ahí las personas al final lo importante es que tomen conciencia. A mí realmente te diría que es mejor coger unas u otras, no es que no es ni mejor ni peor, simplemente damos porque lo que sí que es importante siempre, siempre, siempre es testearte qué está pasando, cómo te sientes, porque eso es lo más importante, ese es el primer paso, ¿no? Sí que Elizabeth nos dijo que había una primera frase de preocupación, luego sí que estaba la negación, que ahí coincide con la inteligencia emocional. Luego ella define la resistencia al cambio, que conecta mucho más con la Gestalt, porque aunque la Gestalt sí que es verdad que al final, en un principio el psicoanálisis empezó con los mecanismos de defensa y todo eso, pero luego al final la Gestalt redirigió a mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces conecta muy bien Elizabeth con la parte de la Gestalt porque le llama resistencia al cambio, a esa tercera fase, ¿no? Luego viene la cuarta, que es el retraimiento, que es como, vale, yo me estoy resistiendo, pero luego estoy viendo que esto se acerca, que voy tomando conciencia, pero no quiero, ¿no? Es un quiero, pero no puedo, ¿no? Se podría decir ahí. Entonces, una fase como ahí. Luego viene la inculpación, que viene ese sentimiento que tú has sacado antes, ¿no? La culpa, hay un sentimiento de que la persona se culpa, ¿vale? Muchas veces que hay donde hay que gestionar, ¿vale? Que viene la inculpación. Y por último, para ella, la última fase sería la de, como un poco, como la aceptación. Sí, rompemos y aceptamos, ¿no? Rompemos ya ese proceso en el que hemos estado y aceptamos, esa fase de aceptación, ¿no? Entonces, fíjate que al final ella nombra otras palabras, pero al final es un proceso, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante definir que cada persona puede tener un proceso. Una persona, pues sí, una persona puede vivir un duelo. Hay unos tiempos, ¿no? O sea, yo no me creo un duelo de 5 minutos, pero sí que es verdad que en función hay personas que tardan en un duelo un mes, hay gente que tarda 3 meses y hay gente que tarda 2 años, ¿vale? Sí que es verdad que cuando ya estamos en 2 años nos hemos ido un poco de varas, ¿no? Pero que no quiero entrar en el tema de los tiempos, por lo menos a mí no me siento capaz, porque lo veo muy, ¿sabes? Muy etiquetas, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede hablar de unos tiempos, que es decir, normalmente un duelo que sea más de un año, pues igual tenemos que preocuparnos, ¿no? Y sí que aquí la Gestalt también rescata una cosa que dice la Gestalt que para mí es muy importante y es aceptar, lo importante que es aceptar que esa persona se ha ido, porque cuando aceptas que esa persona se ha ido, no quiere decir que esa persona ya no está, no, esa persona sigue estando toda tu vida contigo. Sí. Esa es una de las partes de la Gestalt que me gusta mucho, Mariel, porque llevas a la persona a la aceptación, a decirle, no, es que esa persona que tú no estás dejando irse, porque ella se ha ido, pero tú no dejas irse, estás impidiendo que tu propio ciclo vital suceda, ¿no? Y me conecta mucho con lo que has dicho tú. Y cuando trabajas en las figuras parentales, de hecho hay una parte que eso es otro tema, pero me parece interesante porque cuando hay una figura parental que desaparece, muchas veces hay familias que tienden a bloquearla, como a negarla, ¿no? Y es muy importante no negar, aceptar, porque esa persona a partir de ese momento sigue estando ya contigo.
Entonces veo que es una Y en parte... cuanto a los tiempos, también es importante decir que en cuanto a los tiempos, claro, no, vamos a ver, no podemos decir una cantidad determinada de días o de meses porque, claro, la persona que de repente viva el duelo en vez de un año, en 6 meses, dirá, habré sido mala hija, mala, no Es eso. sé, según el familiar. Entonces no se trata de eso. Lógicamente cada uno tiene sus procesos y luego también que también depende del tiempo compartido con esa persona Ujú, o de la circunstancia en sí. Es decir, si es una persona, una amiga que ujú, conociste hace poco, se hizo amiga, lógicamente no es lo mismo que alguien que lleve una trayectoria muchísimo más larga contigo y de repente te cueste más asimilar, porque compartiste muchas más vivencias o experiencias con esa persona con la que ujú, compartiste a lo mejor 20 años de tu vida, ujú, que alguien que compartiste un año y bueno, las vivencias que tampoco quiere decir que se sienta menos o más una cosa que la otra, pero que ujú. igual es más fácil que el duelo sea un poquito más breve en el tiempo cuando la experiencia es mucho más reducida. Ahí se podría decir, Mariel, que influiría mucho el tema del vínculo, ¿no? Claro, sí, Vale. exacto. Influiría Exacto, mucho porque el... también lo que te decía yo, que a lo mejor también tienes una persona con la que de repente estableciste un vínculo muy fuerte y no hace Mm, falta, no se trata también tampoco del tiempo. Pero mm, lógicamente, si tienes la típica amiga de la infancia que compartiste excursiones, vivencias, mm, experiencias a la universidad, hay mucho más contenido de vida ahí. mm, mmm, pero bueno, mm, alguien intenso también te pudo haber marcado. Pero mm, bueno, que es difícil establecerlo porque luego entra el concepto culpa, ¿no? De decir, mm, jo, es que me apetece salir a bailar y a tomarme una copa, pero es que no procede. mm. Bueno, si lo sientes, quiero decir ¿Por que no qué no? estás no es que no la hayas querido, no es que no estés respetando a esa Mm, persona o que no la estés guardando en tu corazón. Se trata de mm. que tú tienes que continuar con tu vida en este Claro, plano terrenal. claro. Creo que es muy importante. Y también hay una parte muy importante en todo esto que es saber vivir tus propias emociones, ¿no? Mm. Porque cada fase conlleva una serie de emociones, ¿vale? De hecho, yo voy a coger a lo mejor las fases, la que dice la inteligencia emocional y la PNL, por cogerla, porque es la que más, Sí, porque son 7, ¿vale? Y por si alguien lee, pues que se pueda sentir un poco, pero sí que me parece muy interesante que cualquier persona que nos esté oyendo que pierda un poco no sé, que pierda unos minutos, que pierda un tiempo y que lea un poquito sobre Elizabeth, porque va a encontrar muchas respuestas ahí. Es un buen punto de sí, partida, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la primera fase, que es la inmovilidad, que hay un poquito de parálisis, es importante detectar cómo tú te sientes, porque tú vas a sentir una serie de emociones, ¿vale? Sí que es verdad que puedes estar en la sorpresa, puedes estar en el miedo. Es importante que tú detectes esa parte, ¿no? ¿Cómo estoy? O sea, ¿cómo estoy? Sobre todo, no es qué me pasa, porque muchas veces te ¿qué viene, es que me siento, pasa. no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento ahora mismo? ¿No? Vas bajando un poco, ¿no? Es cómo estoy, cómo me siento, qué Sí, porque siento. fíjate, las palabras que utilizaste, eh, bueno, sí, yo sí que entiendo las 5 fases y las de Elizabeth, Ujú. pero igual las veo a lo mejor de una parte más emocional, porque la segunda, ¿cómo se llama la segunda fase? Elizabeth nos cuenta que es la segunda, la negación. Claro, en este caso, claro, yo lo tenía como ira, como la rabia, el dolor, que te entra por dentro sabiendo que eso, Mm, ¿sabes? Según lo vea la gente, según se informe la gente, sí que es verdad que las fases son las mismas, lo que pasa que a lo mm, mejor le tienen un enfoque más emocional o le llaman de otra forma, pero es mm. parecido, es un poco el Sí, concepto es ese. sí, cada persona puede coger un enfoque. Yo Sí, lo que sí que le diría a Mariel, si están introduciéndose dentro de los duelos o una persona que quiera a lo mejor ayudarle, sí, yo cuando empecé a estudiar este tema, luego ya con Elizabeth me metí un poquito más a fondo, pero yo cuando empecé con esto, cogí las siete que dice la inteligencia emocional, la inmovilidad, negación, ira, negociación, angustia, tristeza, depresión, aceptación. Cogí esas 7 porque luego conforme vas desgranándola, hay algunas que las puedes ir uniendo y como que una desaparece y se junta en la otra. sí, Pero realmente son las mismas, Raúl, sí, entonces, dejarse sentir, ¿no? sí, Dejarse sentir sí. y sobre todo sentir las emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, en la negación es muy importante tú sentir la tristeza, porque normalmente la negación existe la Sí, tristeza,
¿Por qué estoy remarcando mucho en las emociones, Mariel? Porque muchas veces la gente lo que no se permite ser y es porque no se deja sentir. Entonces, no se permite ser porque no se deja sentir sus propias emociones y tienden al bloqueo o al escapismo, que al final un escapismo de yo me voy, no, esto no es conmigo, estás bloqueando esto, ¿vale? O sea, Sí, totalmente. es muy importante estar atento, ¿no? La ira, por ejemplo, la ira pues es un enfado, conectas con la emoción del enfado y tú tienes que dejarte sentir. Si tú no, es que yo no estoy enfadado, no, si estás enfadado. Pero ¿sabes qué creo que pasa ahí, Raúl? Que el concepto que a lo mejor puede tener mucha gente es que considera algunas emociones negativas o malas. Según nuestro nivel de educación, cultura, donde te hayas criado, de alguna forma, ¿cómo se educa muchas veces a los niños? Tienes que ser fuerte, no llores, ¿sabes? No te enfades, ¿eh? No, aquí no te montes problemas, no te enfades, no discutas, no. Entonces, claro, partimos también de esa parte cultural y de educación que tiene mucha gente, por lo que seguir estas fases emocionales yo las veo cruciales, porque yo estoy de acuerdo contigo, al final, pero en cualquier tipo de terapia. La terapia, si tú quieres trascender y evolucionar en una terapia, no lo puedes hacer desde aquí, desde la cabeza. Tú puedes entender lo que te pasa, pero lo tienes que sentir. Tienes que llevarlo todo al cuerpo. Por eso veo fundamental eso que estás diciendo, de las emociones. Pero está el hándicap ese de que, claro, ¿cómo le dices tú a un adulto o a un padre de familia que sea vulnerable y tiene hijos a lo mejor y siente que ese es otro tema? Que cómo llevar el duelo cuando hay niños de por medio, cuando hay niños delante. Que la gente puede decir, ¿es bueno involucrar a los niños? ¿No es bueno involucrarlos? Porque vivimos en una sociedad donde se protege mucho y forma parte a los niños y forma parte de la naturaleza. Lógicamente acompañado de un adulto, sí que te recomienda a lo mejor menores de 12 años, pues que no, pero de alguna forma el niño tiene que estar involucrado en estos procesos porque son procesos naturales. Totalmente. Pero te digo, el tema es ese, ¿cómo le dices tú a un adulto que un puesto a lo mejor de responsabilidad, con familia a su cargo, tal, que de repente le digas, no, puedes llorar, está bien llorar, está bien que muestres rabia, que muestres enfado, tienes derecho a estar. Entonces se consideran como negativas y no hay emociones positivas ni negativas. O sea, hay que sacar todo, hay emociones y todas están bien. Todos, o sea, forma parte de nuestra naturaleza estar enfadados, estar tristes, tener rabia, estar felices, contentos, en fin, que forma parte de nuestra naturaleza y hay que aceptarla tal cual es. Pero está bien llorar, está bien, que al final es necesario. Nos hacen robots de pequeños. Tienes que ser fuerte, lucha, tal, tienes que sacrificarte, tienes que... Entonces, claro, de adultos es como de, no, yo no puedo mostrar mi debilidad en público, yo no puedo llorar, no, me tiene que ver una persona fuerte. Un error. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los conflictos internos y que luego al final esos conflictos internos que parece que no son nada acaban siendo conflictos más bien externos y ya son internos y externos y se acaba creando, se acaba creando ese vínculo entre ese conflicto y esas cosas. Y en enfermedades, Raúl, porque todas las emociones, cualquier conflicto emocional no resuelto, que se traduce en una enfermedad. Claro que sí. Enfermedad, disfunción, algún tipo se somatiza en el cuerpo. De hecho, hay un libro que es codificación a través de las emociones. Y bueno, me dicen realmente qué órgano sufre cuando pasa esto, qué órganos son los que más sufren cuando sucede aquello. Es decir, eso está ya estudiado y está Ahora también otra cosa que quiero puntualizar, está bien exteriorizarlas, pero de alguna forma controlada. Es decir, a ver si vamos a decir que está bien expresar la ira y eso te da derecho a ponerte, o sea, de alguna forma, a ver, sin llegarlo, pues está bien llorar, pero sin montar a lo mejor una especie de drama y yo hay muchas veces no sé. lo que recojo mucho, yo por lo menos vivo así, ¿no? Vivo con un poco esa ideología de no hagas daño a nadie y no te hagas daño tú, o no te hagas daño tú y no hagas daño a nadie, ¿no? Entonces con ese planteamiento cualquier persona puede dejarse sentir, ¿no?
Claro, a ver Porque, si va a sonar un poco contradictorio esto que estoy diciendo, porque si te estoy claro, diciendo que saques tus emociones, pero de una forma controlada, me mm, refiero a, lógicamente, está bien mostrar rabia, enfado y llorar, claro. Mm. pero si lo haces de una forma sobre actuada o sobre, ahí hay algo también que hay que gestionar, hay que Vale. tratar Es algo que ahí. hay una desviación. Eso no Sí, debería. exacto, Vale, exacto. cuidado porque aquí me suscitan dos palabras que muchas veces la gente se confunde. O sea, sinceridad no es sincericidio. Quiero decir que muchas veces aquí, que muchas veces Sí, cuando, no por las emociones, sino porque muchas veces, y también por las emociones, muchas veces estamos contando sí, cosas, creemos que nos estamos abriendo, pero a la otra persona la estamos destrozando. Por eso, yo creo que es muy importante, yo creo que para mí, hombre, si estás en un concepto de terapia, si hablamos en que tú y yo, que, bueno, que tenemos nuestras sesiones, estamos con un cliente, bueno, ahí la persona, mientras no nos haga daño, ¿no? Pero que quiero decir, pueden salir más cosas, ¿no? Porque estás en un sí, concepto de terapia y la persona sí, tiende a liberarse. Pero yo creo que es muy importante el remarcar no te hagas daño y no hagas daño a la otra persona, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, tienes que liberar y tienes que dejarte sentir todas las emociones porque son tuyas, porque son necesarias, porque no son malas ni buenas, son, ya está, es que, ¿por qué sí. ponemos más palabras si simplemente son, ¿no? Entonces, Sin afectar la integridad del otro, a lo mejor, no sé si. claro, es más sencillo que todo, ¿no? O sea, al final, fíjate que en la teoría podríamos llenar 80 folios, pero al final lo importante es la esencia y lo importante está ahí. Entonces, creo Sí, que eso es lo que yo le diría a cualquier persona que nos esté viendo, ¿no? Que deje sentirse, ¿no? Que se se me deje apaga la sentir luz. en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay una de las frases que de hecho la he recogido, un poco para decirlas un poco de cara al final, ¿no? De la charla, Mariel, que me ha Sí, gustado sí, mucho. Y es que dice que el duelo no es camino fácil, pero si no lo fuera, dejaría de tener sentido toda nuestra existencia. Quiere decir que al claro. final, bueno, lo que menos me conecta es si es fácil o difícil, ¿no? Porque a mí etiquetar, o sea, es que no me gusta, pero me ha gustado la frase en sí porque es como que te dice que aunque no quieras, que es lo que es, eres tú, ¿no? Entonces Sí, tú estás así y es perfecto, es suficiente, ¿no? Hay una palabra en Gestalt que nos repiten mucho, que esto está bien y es suficiente. Tú eres qué así bonito. y Sí, es suficiente, ¿no? No sí, hace falta más, sí, ¿no? Ese más no hace falta. Entonces, me ha gustado mucho esta frase, o sea, y la he recogido y he querido compartirla contigo, porque la verdad es que la he visto, de sí, hecho, gracias, sí. la he Muy visto esta tarde bonita, sí. que la traigo. Y respecto al tema de los duelos, que bueno, estamos un poco llegando ya al final, has recogido antes y hemos sacado un tema, el tema de la paternidad y la maternidad consciente, que creo que es muy importante y que creo que deberíamos de hacer una sesión para esto, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. lo veremos, Bueno, lo pero veremos. eso con una sesión no nos va a llegar, Raúl. Hacer algo más ahí, pero bueno, vamos a ver si porque yo creo que a la gente le puede interesar mucho el tema este, ¿no? Hacer algo un poquito más extenso, ¿no? Pero has sacado el tema a colación y es que con los duelos muchas veces, de hecho tú lo has sacado, el por qué lloras, ¿no? Todo esto, se mezclan las creencias, que ya Ahí hablamos está, sí, del tema. sí, Entonces, las creencias hacen mucho daño en los sí. duelos, ¿no? Porque Las limitantes, sí, lo que te está retrayendo, ¿no? Entonces es muy importante detectar estas creencias. De hecho, yo no sé tú, nos puedes contar algún caso en concreto o lo que sea, pero yo, muchos de los casos que he vivido con algunos de los duelos que trata con clientes, siempre, o sea, casi siempre, no digo siempre, bueno, no me atrevo, pero casi siempre te podría decir, Mariel, he encontrado creencias, es casi que siempre, siempre, siempre hay creencias, sí. casi siempre, tío. O sea, sí es Sí. increíble. Es que Pero siempre, y no son solo, pilares. fíjate, no solo con el tema del duelo en general en nuestro comportamiento, en nuestra forma, en nuestro trabajo, ¿sabes? En nuestras relaciones. O sea, es que el tema creencias dentro de la terapia, sea transpersonal, Gestalt, PNL, cualquier disciplina, el tema creencias es súper fundamental para todo. El melonazo. Y además, lo importante, por eso es lo que decías tú, la educación consciente. O sea, para mí me parece crucial esos padres que tomen conciencia de los valores, vamos a ver, de lo que le están aportando a ese niño, ¿no?
en plan de tú eres tonto, tú no hagas esto, tú... O sea, se trata de fortalecer y empoderar a ese niño para que consiga ser un adulto maduro, estable, que tendrá problemas, pero lo sabrá gestionar de una manera más sana, por decirlo de alguna manera. Pero la edad entre los 0 y 7 años es fundamental para la determinación de esas creencias. Y de ahí saldrá un adulto, son las que marcan nuestras experiencias, nuestra vida, al final. De ahí saldrá un adulto más equilibrado o menos equilibrado. Lógicamente hay muchos padres que son inconscientes, no con el tono que tiene la palabra inconsciente, sino que no son conscientes de lo que es... Ahí está, pero inconsciente puede sonar un poco, o sea, depende un poco cómo lo interprete la gente, ¿no? Que no son conscientes de los patrones que están repitiendo porque al final copian lo que observaron de sus propios padres. Entonces tienen unas heridas que de alguna forma, de forma indirecta, las van transmitiendo. Por eso es súper importante eso de la paternidad y de las creencias, ya te digo, no solo para los duelos, sino en nuestra vida general. Y hay unos ejercicios muy interesantes también para hacer, pero bueno, no, es otro día. Sí, no, la verdad es que para creencias hay mucho, pero es un tema que no podemos desligar a los duelos porque está muy unido. De hecho, yo lo he querido un poco de remarcar al final de un poco de la charla, porque sí que es verdad que creencias, hablamos 1 hora la otro día y podíamos haber hablado 3 horas más, pero sí que es verdad que está totalmente ligado, es una parte importante y creo que era importante remarcarlo. Bueno, pues lo dicho, Mariel, haremos algo con el tema de la maternidad y la paternidad consciente. Me gustaría recoger las dos, ¿no? Porque yo sí que sé que hay a veces un poco la paternidad, la maternidad, recoger un poquito las dos para un poco pues hablar, que cualquier mujer que no es madre, que nos esté viendo, cualquier padre, pues pueda sentirse... o incluso tutores, ¿no? Educadores que no sean padres, ¿sabes? Que tengan niños a su cargo porque trabajen en un colegio. Vale. Pues a las personas que nos están viendo prepararemos algo. Eso sí que lo anunciaremos, no lo haremos un día de estos de charla porque esto va a ser algo más extenso, pero que bueno, que cualquier persona que quiera venir, pues podrá venir y podrá atendernos. Bueno, como siempre, cualquier pregunta, cualquier cuestión, hoy no sé si de momento nadie ha preguntado, pero cualquier cuestión, cualquier pregunta, cuando veáis el vídeo, por supuesto, si os gusta, darle a me gusta, pero cualquier pregunta, cualquier cosa, lo podéis preguntar cuando queráis. Que bien, Mariel o yo lo veremos y os contestaremos. Mariel, como siempre, al final del espacio contamos un poquito lo que estamos haciendo. ¿Con qué estás ahora mismo? Pues estoy impartiendo un ciclo de talleres de Aprende a conocerte con el Eneagrama, que tiene lugar los sábados durante este mes, de 10 a 1. Y estoy preparando algo un poquito... un trabajo más interesante, más interesante. No es que no deje de ser interesante lo que estaba... Y ya nos lo desvelarás. Más gordo. Vale, que ya nos lo desvelarás, ¿no? En otro episodio. Ahí está. Bueno, y también estás, que normalmente la gente que nos sigue, pero por si acaso se ha metido nuevo, en redes sociales, ¿no? Sí, La Candela de Mariel, ahí tengo Facebook, Instagram y en breve me lanzaré al mundo YouTube. Bueno. Yo también tengo uno ahí, lo tengo un poco parado, pero bueno, yo como bien sabéis, aparte en este espacio de vitaminas emocionales que lo tengo aquí en Facebook, también tengo uno que es mochilero emocional, que ahora lo tengo un poquillo parado, estoy más centralizándolo todo en vitaminas emocionales, que para mí creo que es muy necesario, ¿no? Compartir todas vitaminas emocionales con los demás y poder hacer un efecto Pigmalión, ¿no? Y poder impregnar a los demás de un poco de la esencia, del acompañamiento que tanto hablamos, ¿no, Mariel? Y bueno, es donde estoy centrando todos mis esfuerzos ahora. Mariel, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Un placer compartir este espacio, me encanta, la verdad. Compartir contigo y una charla como entre tú y yo, sin saber ahí lo que hay por ahí detrás. Quién sabe quién estará, pero luego hay mucha gente detrás que va hablando. Bueno, no lo he dicho, pero que la gente que quiera proponer temas puede hacerlo, ¿no? O sea, también, sí. Que animaros, proponer temas. Si no Mariel y yo, pues elegimos uno. Pero que podéis proponer el tema que queráis o alguno.
alguno que a lo mejor estéis viviendo ahora mismo o alguna situación que estéis viviendo y que queráis ver enfoques, porque a mí eso me ha servido mucho siempre, el ver los enfoques en las demás personas saca mucha Sí, información ahí, de verdad. sí. O sea, es muy, O muy... si quieren recomendación de algún libro o alguna cosa podemos recomendar también, Es un alguna... espacio que es maestros y alumnos. Entonces, en todo momento es un espacio para ti, para mí, para todos y para todas, ¿no? Porque todas somos Mm, personas, todos somos seres y aquí caben todos y todas. Entonces, sí, Mariel, lo he dicho, que nos vemos la semana que viene y que muchísimas gracias exacto. siempre Gracias a ti, un y placer. nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, un besito Adiós. a todos, buena semana. Buena semana. Adiós.